Pedro Ferriz de Con. Es el número 1 de la radio en el país. Líder de opinión en la televisión, cuyo nombre y trayectoria han marcado tendencia. Ahora conquistando el mundo digital a través de Central FM Equilibrio. La libertad existe. Central FM Equilibrio. 3 años. Buenos días tengan todos ustedes. A nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, los saluda Pedro Ferriz Híjar en este espacio informativo en donde, si me lo permite, de la mano de todo este equipo de trabajo, lo estaremos informando el día de hoy, miércoles 24 de noviembre. Ya se está acabando el año y con ello llegamos a la mitad de esta semana. Y vámonos a lo más importante acontecido el día de hoy. Andrés Manuel. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Andrés Manuel López Obrador retiró desde agosto pasado la propuesta para que Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, revelara a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México. En Twitter, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, confirmó la decisión que, dijo, es de carácter personal del presidente de la República. Explicó que el Senado esperará una nueva propuesta del Ejecutivo para procesar el nombramiento, dado que el 31 de diciembre concluiría el mandato legal de Alejandro Díaz de León. Consideró que el Senado tendrá todo listo, sin sobresaltos y en consenso. A todo esto, Arturo Herrera, desde Twitter, este exsecretario de Hacienda, confirma así que Andrés Manuel López Obrador retira su nombramiento para dirigir al Banco de México y que le avisó de esto hace una semana. De acuerdo con Citi, los nombres de posibles candidatos que circulan para dirigir al Banco de México incluyen a las hermanas de Raquel y Lucía Buenrostro. Raquel Buenrostro actualmente es la encargada del SAT y Lucía Buenrostro es su hermana. Nada más cabe mencionar, para recordar que no se nos vaya el colofón, de que Raquel Buenrostro es parte de las personas responsables por todo este desabasto de medicamentos, ya que ella fue la que decide, de la mano de la Secretaría de Hacienda, entonces con Carlos Ursúa, el retirar a todas estas empresas, y pongo aquí entrecomilladas, neoliberales, para darle paso a que Birmex pudiera hacer las labores. Entonces ahí está Raquel y Lucía Buenrostro, que tienen cargos ahorita clave en el gobierno, y Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Raquel Buenrostro, como le digo, encabeza actualmente el Servicio de Administración Tributaria, mientras que su hermana se ostenta como vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El reglamento del Banco de México dice que el subgobernador con más años en servicio, en este caso Irene Espinosa, lideraría la Junta de Gobierno en ausencia de un gobernador, pero el presidente también podría nombrar a otros subgobernadores o evaluar fuera de la Junta. Aquí, fíjense, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué está pasando dentro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador? Que los secretarios de Hacienda le huyen. Primero fue Carlos Ursúa, que también se va, y se va por la mala. Carlos Ursúa, se nombra Arturo Herrera, quien se va bajo promesa de un cargo mayor en el Banco de México, y ahora le retiran a Arturo Herrera este cargo. No sabemos por qué, no tenemos una explicación, fuera de que sabemos que Arturo Herrera no cuenta con las cartas credenciales, y no solo eso, los parámetros para ser electo como gobernador del Banco de México, pues simplemente Arturo Herrera no los cumple. Entonces, ante esto, me quiero imaginar que el presidente de la República decide retirarlo por una pronta negativa que se va a dar, y bueno, estamos en el ya veremos. Mientras tanto, nada más para ponerle el dato. El día de ayer, el peso pierde frente al dólar un monto importante de 1.2 pesos por dólar. ¿Por qué? Producto de justamente este tipo de decisiones que le dan una inestabilidad al peso mexicano. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados avaló el nombramiento de Pablo Gómez como titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, luego de ser cuestionado por la oposición por su neutralidad para ejercer el cargo y su falta de experiencia. En una comparecencia previa a la votación, Gómez ofreció no actuar por consigna ni venganza, aunque aclaró que la UIF es un órgano político
por lo menos lo acepta, que busca combatir la corrupción que tiene un programa de trabajo. El primer error que tiene Pablo Gómez es llamar esto un órgano político per se, porque es un órgano político, sí, pero no es un órgano por el cual se tiene que utilizar para atacar a tus enemigos políticos. Es un órgano político porque depende de una Secretaría de Estado, pero es un órgano estrictamente de carácter de carácter administrativo, por llamarlo de alguna forma. Dijo que la unidad debe trabajar en coordinación con otras dependencias en la lucha contra la corrupción, por lo que no debe ser vista, porque no lo es, como una agencia del Ministerio Público. Escuchemos. En realidad, las funciones esenciales, de acuerdo con la ley, de la unidad de inteligencia financiera, son proteger, preservar el sistema financiero nacional y la economía, conforme la definición legal. No es una agencia del Ministerio Público, ni es tampoco una comisaría de policía. No es una agencia de investigación judicial tampoco, ni es una oficina burocrática para autorizar ciertas actividades o dar ciertos servicios. Y tampoco Pablo es una agencia que se tiene que utilizar para golpear a los enemigos políticos del presidente, como fue usada y como ha sido usada hasta este momento por la Cuarta Transformación. Tras la salida de Santiago Nieto, después de esta boda en Guatemala, se nombra a Pablo Gómez para poder liderar esta unidad de inteligencia financiera. Y hay que recordar el pasado de Pablo Gómez. Pablo Gómez estuvo, sale a la luz en el movimiento del 68 como uno de los que encabezaban este movimiento, y de ahí en adelante lo único que ha sido Pablo ha sido un porro, ha sido un hombre que ha estado de la mano de los partidos comunistas internacionales, siendo su presidente en México, aliado de Andrés Manuel López Obrador en el PRD, hasta que le fue conveniente y quiso luchar por la jefatura de gobierno del Distrito Federal, en donde fue justamente Pablo Gómez el que señalaba a Andrés Manuel López Obrador como no posible candidato a la jefatura del Distrito Federal, al Andrés Manuel López Obrador no contar con un domicilio en el Distrito Federal. Eso fue todo un escándalo en ese momento. Y ya después, cuando Andrés Manuel López Obrador se hace jefe de gobierno del Distrito Federal, pues Pablo Gómez, pues para variar, se va con sus intereses. Los panistas Patricia Terrazas, Carlos Alberto Valenzuela, sostuvieron que el perfil de Pablo Gómez no es el adecuado para el cargo. Para ser puesto, se requiere experiencia, se requiere conocimientos técnicos, se requiere un mínimo sentido del conocimiento del derecho. Cabe mencionarse que Pablo Gómez no es abogado. Y bueno, así lo dijeron. Para nosotros en Acción Nacional votaremos en contra de tu propuesta precisamente porque para nuestro punto de vista no cumples con esas especificaciones técnicas. Dejar en claro también que hace 3 años Acción Nacional le dio el voto de confianza a Santiago Nieto. Votamos a favor del titular de la UIF. Votamos a favor precisamente porque cumplía con ese perfil técnico, y desconocemos si estaba haciendo un trabajo excepcional, como lo han venido a decir todos los legisladores de la mayoría, pues ¿por qué lo quitaron del cargo? ¿Acaso hay un tabulador para la Cuarta Transformación de hasta cuántos miles de pesos se pueden gastar en una boda? ¿Acaso lo quitaron del cargo porque vino a desenmascarar la hipócrita austeridad millonaria en la que muchos de los nuevos flamantes funcionarios de la Cuarta Transformación han combatido la pobreza, pero exclusivamente su pobreza personal? Porque antes eran pobres y ahorita, como ya cobran un poquito más, pues ya se dan espacio para lujos. Y bien lo dice Carlos Alberto Valenzuela, con todas las de la ley. Dice, bueno, si Santiago Nieto era tan bueno y estaba haciendo un trabajo excepcional y bueno, no había nadie mejor para el encargo, ¿por qué lo quitan? ¿Cuál fue el error que hizo?
Santiago Nieto entonces? ¿Irse a casar a Guatemala? ¿Llevarse como invitado de honor al dueño del Universal, en donde casualmente venían $35,000 en efectivo? Y casualmente, digo, eso estamos hablando de puras casualidades, iba dentro de este avión la secretaria de Turismo del Distrito Federal, que casualmente dejó su puesto justamente en el momento cuando estaba uno de los eventos más importantes del Distrito Federal, llámese la Fórmula 1. Y todo esto, pues tiene el devenir de que Santiago Nieto decide presentar su renuncia y el presidente de la República se la acepta alegremente. ¿Qué pasó con Santiago Nieto? ¿A dónde se fue el rockstar de la cuarta transformación en términos de investigación, de lavado de dinero y golpeteo político? Y entonces viene Pablo. Ahora sí que te lo dije, Pablo. ¿Y cómo nos va a ir con Pablo? Porque si ustedes creen que a Santiago Nieto le gustaban los reflectores, espérense y denle tiempo al tiempo a que Pablo Gómez asume el encargo y se van a dar cuenta de lo que es un hombre que lo único que busca es el protagonismo personal. Ya me dirán si tengo o no tengo razón. El nombramiento de Pablo Gómez será presentado en la sesión del Pleno el jueves próximo. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió un grupo de empresarios en Palacio Nacional. Entre ellos, pues estuvo Germán Larrea, presidente del Consejo de Administración de Grupo México, algunos otros inversionistas que forman parte de su Consejo Económico, como Carlos Jan González, presidente del Grupo Financiero Banorte, Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, Bernardo Gómez, presidente ejecutivo de Televisa, Olegario Vázquez Aldir, director general de Grupo Ángeles, además del regiomontano Poncho Romo. ¿Dónde andas, Poncho? Andas como que de repente sale Poncho Romo y, oye, ¡pum! Y de repente brota Poncho Romo, pero de repente deja de brotar, que fue el encargado de la oficina de la presidencia. La última vez que Andrés Manuel López Obrador se reunió con su consejo asesor fue el 25 de febrero. Ahora, acuérdense de estos nombres: Carlos Jan González, los Jan. No me van a decir que ya se nos olvidó de dónde viene ese apellido del profesor Jan González. Ricardo Salinas Pliego, que siempre hemos sabido que detrás de Andrés Manuel López Obrador, por lo menos en el camino a la presidencia, ha estado Ricardo Salinas Pliego. Germán Larrea, Germán Larrea lo ha agarrado el presidente como estropajo con el asunto de las mineras. O sea, todo esto que vemos. Olegario Vázquez Aldir es el empleador de uno de sus enemigos de la comunicación más grande, Ciro Gómez Leiva. Entonces, pues ahí se ve hasta dónde van los intereses del presidente y en dónde están, por Dios, estos empresarios que tienen que confrontar al presidente de la República con la gran cantidad de acciones que hace. En este evento se llevó a cabo, pues después del viaje ejecutivo que tuvo el presidente a Washington para participar en la Cumbre de América del Norte, a solo una semana de celebrar los primeros 3 años de su llegada a la presidencia, y el mismo día que Ricardo Monreal dio a conocer que López Obrador dijera que siempre no va Herrera para el Banco de México. La barra mexicana de abogados calificó como un atentado al orden jurídico nacional el decreto de Andrés Manuel López Obrador para considerar como de seguridad nacional prioritarios, estratégicos, todos los proyectos y obras de su gobierno para blindarlos contra la suspensión por juicios de amparo. Miren, baba de perico. Lo que el presidente está buscando es que son 996 contratos los que hasta este momento se han otorgado en las obras de infraestructura del presidente, que básicamente el presidente ahorita les puso una piedra encima y dijo: no pregunten, no vean, no escuchen. Ustedes no les importa lo que yo haga con este dinero, los hago de seguridad nacional por medio de un decreto presidencial y los reservo. Así como nos reservaron los contratos para la compra de las vacunas, que nunca nos enteramos ni de a cómo ni cuánto, sobre los 34,000 millones de pesos que se erogaron por parte del gobierno mexicano. Entonces viene otra vez así. Entonces no hay una fundamentación constitucional correcta sobre lo que está haciendo el presidente. En México
el concepto de lo que en Estados Unidos podría ser este decreto presidencial. En México así no funciona, señor presidente. Usted no puede llegar a decir, esto no quiero que lo lean. Agregaron, es ilegal, es violatorio a las disposiciones constitucionales, es violatorio a la competencia económica, es violatorio a los ámbitos ambientales debido al proceso de consulta previa en materia de progresividad, derechos humanos, así como de contiendas de tratados comerciales. Carla Cacho, abogada colectivo de los 3 barrios de Campeche, que evitó el desalojo ordenado por el gobierno para el paso del Tren Maya, calificó el decreto como un acto desesperado del gobierno federal para obstaculizar la transparencia y evitar un sistema de contrapesos. Hacemos una pausa, regresamos 7:02 de la mañana, no se vayan. El clima en Central FM, Equilibrio. Para este miércoles 24 de noviembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 10. El día estará parcialmente nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Estás escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con, 3 años. centralfmequilibrio.com. El equilibrio de la información. Vaya revuelo que ha levantado el decretazo del presidente, y es así, con toda lógica, que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto del presidente que protege sus obras. Luego de analizar los alcances del acuerdo publicado el lunes en el Diario Oficial de la Federación, el Pleno del INAI determinó en reunión de trabajo ejercer esa facultad al considerar que transgrede la Constitución. El organismo indicó que buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional de manera generalizada y anticipada la información relacionada con los proyectos y obras del gobierno. El sector privado advirtió que el acuerdo por el que la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno federal se sujetan al régimen de seguridad nacional pone al Ejecutivo por encima de la ley. Francisco Solares Alemán, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dijo que el plazo de 5 días hábiles, como plantea el acuerdo, para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal otorguen la autorización provisional de construcción es insuficiente para poder revisar una solicitud y aval de revisión de una obra. En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial indicó que el Ejecutivo queda arriba de la ley porque al equiparar los proyectos federales al régimen de seguridad nacional se evaden diversas normas constitucionales y legales que tienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia, el acceso a la información pública, la libre concurrencia, la división de poderes y la lucha anticorrupción. Morena y la oposición en el Senado se enfrentan por el decretazo ejecutivo. César Cravioto, legislador de Morena, calificó a la oposición de hipócrita, al que quedaron acostumbrados a los moches, ya sabe, el discurso del presidente. Acusó que pretenden seguir presentando amparos para que las obras emblemáticas como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía no se concluyan. Son de verdad muy, muy hipócritas. Siempre estuvieron acostumbrados a los moches. Pero ¿qué tiene que ver esto con los moches? Pero bueno, así lo dice este señor. Germán Martínez, senador del Grupo Plural, dio la razón a Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que el gobierno es un lento elefante reumático. Sin embargo, dijo que la 4T no puede convertir al Estado en una corrupta y veloz víbora ponzoñosa. La transformación no puede ser de elefante reumático a víbora rápida, corrupta y ponzoñosa. Yulem Rementería del PAN fustigó que se creó más obras de infraestructura pública en los sexenios anteriores que el actual. Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI afirmó que si la población ha sabido de actos de corrupción es porque se pudo construir un andamiaje de transparencia. El Banco de México pagó $127 millones al Fondo Monetario Internacional debido a la comisión neta correspondiente a la línea de crédito flexible del país, acorde con los montos de acceso solicitado
estimado de alrededor de $50,000 millones para los próximos 24 meses. En consecuencia, el saldo de las reservas internacionales disminuyó en $202 millones al 19 de noviembre de 198,586 millones, con lo que ligó 2 semanas consecutivas a la baja. Adicionalmente, la reducción semanal en la reserva internacional se debió a una disminución de $75 millones por el cambio en la valuación de los activos internacionales del Banco Central. Al 19 de noviembre, el saldo de la reserva internacional presentó un crecimiento acumulado respecto al cierre del 2020 de $2,919 millones. El viernes pasado, la Comisión de Cambios informó que el directorio del Fondo Monetario Internacional renovó la línea de crédito de México por el equivalente a 35,651 millones de derechos especiales de giro o DEGs. Al cierre de este año, la suma total del comercio exterior mexicano, es decir, tanto exportaciones como importaciones, sería alrededor de $960,000 millones, una cifra récord anual, refirió Luis María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Explicó que dicha cantidad pudo haber sido mayor, pero será frenada por la falta de chips que limitó el comercio del sector automotor. Reconoció que México tiene que seguir fortaleciendo sus vínculos con el exterior para poder seguir creciendo, y una forma de hacerlo es integrar más a los sectores que tradicionalmente no han participado y se han beneficiado del comercio exterior, como por ejemplo las pequeñas y medianas empresas. México anunció el restablecimiento de aranceles del 15% a la importación de diferentes tipos de acero a partir del 2022, que desaparecerán gradualmente a finales del 2024 para apoyar a la industria local golpeada por la pandemia del coronavirus. El gobierno anunció la medida para más de 100 fracciones arancelarias que engloban aceros laminados, varilla, tubos, entre otros. En un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial, argumentó que en un contexto económico internacional de recuperación de los estragos de la pandemia, la industria del acero acerera local requiere un periodo de ajuste que le permitirá recurrir a los instrumentos jurídicos menesteres en contra de prácticas desleales del comercio. El sistema de pensiones en México se ubicó en el 36º lugar en conjunto de 43 países analizados, de acuerdo con el ranking Global Pension System and Mercer CFA. El país tuvo una puntuación de 49 en el indicador global que contempla temas como adecuación, sustentabilidad e integridad del sistema, aunque registró una mejoría respecto a las 44.7 unidades del ranking en el 2020, cuando ocupó el lugar 38º. El aumento en la calificación estaría relacionado con el 2021. La ley de jubilación obligatoria del Seguro Social fue reformada con el objetivo de aumentar los beneficios elegibles para los trabajadores y elevar los montos totales de cotización de 6.5 a 15%. La oficina del Fondo Mixto de Promoción Turística del Gobierno de la Ciudad de México, encabezada por Paola Félix, pagó $22,625,887 a su amigo, el productor Alejandro Gou, por la organización del Desfile Internacional del Día de Muertos. El contrato fue asignado, ¿cómo cree?, de forma directa. Cabe mencionar que Alejandro Gou también fue una de las víctimas de la boda de Santiago Nieto, que acabó dejando un puesto político. Las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que promueven el uso de energías sucias y caras por encima de las renovables, preocupa a los Estados Unidos, pues hacen difícil alcanzar metas para atacar el cambio climático, aseguró Ned Price, vocero del Departamento de los Estados Unidos. We've been very clear, including in bilateral settings with our Mexican counterparts, about our concerns. Promoting the use of, in some cases, dirtier, in some cases more expensive technologies over cheaper renewable technologies will make it more difficult to achieve the climate goals that have to be shared priorities between our two countries. Hemos sido muy claros, incluyendo en la relación bilateral, acerca de nuestras preocupaciones, promoviendo tecnologías en muchas ocasiones mucho más sucias, más caras, sobre unas que pueden ser mucho más baratas y renovables. Va a ser mucho más difícil para lograr un cambio climático y las metas que tenemos en cambio climático si no tenemos una visión conjunta entre los dos países.
Cabe recordar que los demócratas también coincidieron en que los intentos de López Obrador de cancelar secciones de la reforma energética del 2013 que liberalizó el sector nacional viola compromisos con el TEMEC. En la Plaza de la Constitución sobresale un globo color rojo con un mensaje en apoyo a la reforma eléctrica del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ay, ahí está. ¿Cómo se llama este hombre? Martín Esparza. Apoyamos la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se lee en uno de los lados de este artefacto situado a unos 10 metros de altura. La patria no se vende, la patria se defiende. Se observa en los espacios opuestos. Fue colocado el lunes, pese a que el Zócalo se limpió y se liberó de exposiciones y plantones. Permanece con la anuencia de las autoridades. El gremio también instaló una carpa frente a la Catedral Metropolitana para recabar firmas en apoyo a la reforma eléctrica y custodiar el dichoso globo. La empresa rusa Lukoil anunció el descubrimiento de un campo petrolero en el bloque 12 ubicado en las costas del Golfo de México frente a las de Tabasco. En un comunicado, la compañía señaló que el descubrimiento se dio luego de perforar el primer pozo exploratorio de manera preliminar. Señaló que la cifra inicial es de 250 millones de barriles. Apenas el 16 de agosto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó el plan para la perforación de dicho pozo del bloque 12 que la empresa rusa opera, pero que comparte con la italiana Eni. Lukoil tiene el 60% de la participación en el consorcio. Ambas empresas ganaron este bloque en 2017, producto de la primera licitación de la ronda número 2 de aquella reforma energética de Enrique Peña Nieto. Este martes, Altos Hornos de México pagó a Petróleos Mexicanos el primer adelanto de más de $50 millones del acuerdo reparatorio suscrito por Alonso Ancira para extinguir en definitiva el proceso de lavado de dinero del caso de agronitrogenados. Mauricio Flores, abogado del empresario, confirmó que se hizo la transferencia una semana antes del plazo estipulado en el acuerdo. El depósito se hizo de una cuenta de Altos Hornos de México en Energy Bank en San Antonio, Texas, a otra filial de Petróleos Mexicanos en JP Morgan Chase en la misma ciudad por un monto de 50 millones con sus respectivos $40 de comisión. El dueño de Altos Hornos salió el pasado 19 de abril del reclusorio norte tras acordar una reparación del daño de Pemex de $216,664,040 en el proceso que iniciaron por lavado derivado de la supuesta venta a sobreprecio de Altos Hornos de México a México de esta planta chatarra de agronitrogenados durante la gestión de Emilio Lozoya. El pago se pactó en 3 depósitos. Al igual que hizo en el caso Odebrecht, Emilio Lozoya apeló la prisión preventiva justificada que le fue impuesta en el proceso que le iniciaron por lavado de dinero. En el caso de agronitrogenados, el exdirector de Pemex impugnó la modificación de la medida cautelar dictada el pasado 10 de noviembre por Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte. El recurso fue turnado al magistrado a un tribunal unitario de circuito, autoridad que definirá en segunda instancia si debe o no debe permanecer en prisión preventiva justificada dictada a este exfuncionario que le cayó, bueno, la de Dios, después de haberse ido a echar un pato Pekín allá al restaurante Hunan. Poco después que la Federación señaló como uno de los municipios más violentos, 8 cuerpos fueron encontrados colgados en los puentes de árboles en 3 eventos distintos allá en Fresnillo, Zacatecas, informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Ahí están los Monreal, nada más para que tengan un nombre. En poco más de 2 meses, la administración del morenista David Monreal enfrenta una ola de violencia que suma ya, escuche usted, 440 asesinatos de acuerdo con el recuento de homicidios dolosos diarios del gobierno federal desde el 15 de septiembre cuando tomó protesta David Monreal hasta el 22 de noviembre. La federación registró la muerte de 432 personas principalmente por armas de fuego. Este es el ambiente de los Monreal en Zacatecas. 432 personas fallecidas desde que David Monreal tomó la gubernatura. Hay nada más para que le vaya midiendo. Un automovilista fue detenido por policías municipales de Ciudad Juárez, Chihuahua, por circular con placas realizadas a mano por él mismo. Lo agarraron ahora sí que con las placas en la mano. En México fallecieron 3,826 personas en accidentes de tránsito en 2020. Un promedio de 10 víctimas al día reportó
reportó el INEGI. Las ciudades con más muertes fueron Culiacán, Sinaloa, con 78, Puebla y Monterrey, Nuevo León, con 68. Según los datos, el número de personas muertas bajó en 7.2% en comparación al 2019, que sumó 4,127 fallecidos. Hacemos una pausa, regresamos. Aquí hay más información, esto es Central FM Equilibrio. Los invitamos a pasar a nuestra página de internet www.centralfmequilibrio.com y por supuesto a que nos escuche a través de todas nuestras plataformas en nuestra aplicación móvil, la cual también lo invitamos a que la baje. El clima en Central FM Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este miércoles 24 de noviembre se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 20. El día estará mayormente nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. Iniciando una gira por el precioso puerto de Veracruz está el ingeniero Pedro Ferriz del Con, al que tengo en la línea para que nos comente el día de hoy su editorial y su pensamiento. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días, querido amigo. Te iba a decir amigo, pero en realidad eres mi hijo, ¿no? ¿Ya te echaste tu cafecito o no? No, todavía es un poquito temprano aquí. Llegamos tarde ayer de varios compromisos que tuvimos en la noche. Ya sabes que aquí en Veracruz todo se mueve en una sociedad que es muy ebulliente. Entonces, pero al ritmo de la jarana. Yo creo que hay muchas informaciones y quisiera yo abundar en algunas de ellas. Una me llama muchísimo la atención, es este movimiento en el que parece que a Arturo Herrera lo sacan de la jugada de estar al frente del Banco de México con la salida de Alejandro Díaz de León. Había y hay, de hecho, muchos signos negativos sobre lo que para muchos sería el que el presidente de la República tomara el poder por adelantado en el Banco de México. Digo por adelantado porque es tradicional el hecho de que un gobernador del Banco de México, estando en funciones y en plena facultad de sus funciones, renuncie al cargo cuando tiene siempre el presidente la potestad de darle al gobernador del Banco de México la estabilidad para el país, de ratificarlo en el puesto en un siguiente periodo. Ha habido en la historia de nuestro país muchos gobernadores del Banco de México que han tenido esa facilidad que le ha dado a México una estabilidad. El caso, yo creo que uno de los más connotados sería el de Miguel Mancera, como un hombre que al frente del Banco de México hizo hace muchos años y le dio estabilidad al peso mexicano cuando muchos pensábamos en aquel tiempo que el peso mexicano era muy débil y que podría desbarrancarse de nueva cuenta. Pero el hecho es que para Alejandro Díaz de León esta no fue la idea, sino que por el contrario, Alejandro Díaz de León, teniendo la posibilidad de estar al frente en otro periodo, todo el mundo supo que Arturo Herrera, saliendo de la Secretaría de Hacienda para la entrada de Rogelio Ramírez de la O, sería para Arturo Herrera la vía directa para estar en la academia, mientras que llegaba el tiempo en el que Alejandro Díaz de León tuviera que salir. Sería justamente en este inminente ya mes de diciembre. Pero bajo la perspectiva de que de la noche a la mañana se sale de la jugada o lo saca de la jugada el presidente de la República, refuerza lo que para mí era una pauta peligrosísima a seguir, que era la de que se le pusiera al frente del Banco de México, porque esto desbarrancaría dos situaciones que son fundamentales en México. Una, en soberanía monetaria, que sería la estabilidad de nuestro peso en su poder adquisitivo, lo que traería para el siguiente año 2022, que no va a ser un año fácil, un proceso inflacionario muy agudo, muy fuerte, importante. Y por la otra parte, la salida de Alejandro Díaz de León y la entrada de Arturo Herrera traería también como resultado el que se viera o se percibiera al Banco de México como un banco dependiente del presidente de la República, y con esto, aparte, en soberanía monetaria, veríamos una caída del peso en su paridad con respecto del dólar. Estas dos condiciones, inflación y paridad, son la base
de la expresión de un país que tiene un gobierno estable, y dentro de su estabilidad está la no invasión de la potestad de un gobierno en el Ejecutivo, el presidente de la República, con respecto de la autonomía, independencia y libertad para determinar la soberanía monetaria del país en la función de un gobernador del Banco de México, que tenga totalmente una independencia que vaya no en diversidad, pero sí bajo la autonomía propia con respecto de aquella que se marca en la Secretaría de Hacienda. El hecho de salir o de sacar a Arturo Herrera de la jugada me pone a pensar, bueno, pues ¿en dónde está el sucesor? ¿O qué tipo de características tendría el sucesor? ¿O qué pasó para que Arturo Herrera no siguiera la hoja de ruta que se le había trazado desde que salió de la Secretaría de Hacienda? ¿Por qué desapareció del mapa? Pienso que hubo una voz muy fuerte que le dijo al presidente que esto no se hiciera. Y pienso que esa voz muy fuerte pudo haber venido de los Estados Unidos. Sin ir más lejos, el día de ayer fue ratificado al frente de la Fed el gobernador de la Fed, que es el equivalente al Banco Central, como una medida de continuidad para los Estados Unidos. Y en esa misma medida, a Arturo Herrera se le cambia la jugada y el Banco de México hoy está en un estado de indefensión. Varias preguntas. ¿En dónde está Rogelio Ramírez de la O?, que ha tenido un desempeño bastante limitado y que, por cierto, hace un poco más de un mes tuvo reuniones en Washington, tanto con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos como con el director de la Fed, para poder fijar las políticas públicas de México? Y que para México es fundamental este nombramiento. No sé quién vaya a sacar del palmarés bajo la manga el presidente de la República como un nuevo gobernador, pero me da la idea que no causó una buena impresión lo que pudiera haber sido la continuidad de las políticas dictadas desde Palacio Nacional para llevarlas al Banco de México allá enfrente de Bellas Artes. Pero lo que sí puedo entender es que de entrada este borrón y sacar de la jugada a Arturo Herrera se me hace de principio una jugada inteligente, sobre todo si después se refuerza con un nombramiento que tenga las suficientes cartas credenciales como para sacar adelante a las responsabilidades de la soberanía monetaria de nuestro querido México. Hay muchos perfiles dentro del propio Banco de México y creo que al presidente de la República se le empiezan a atar las manos, me imagino que de los Estados Unidos, y que esto que sucedió con la salida de Arturo Herrera mucho tiene que ver con la reciente visita que hiciera el presidente de México a Washington. Esta es una idea. Y nada más para rematar, decir que estas iniciativas que lanza el presidente para modificar el nivel de operatividad de la Secretaría de la Defensa Nacional, dándole más poder al general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y haciendo la figura de Estado Mayor Conjunto dentro de la figura presidencial hacia lo que es el mando del Ejército Mexicano, el jefe de Estado Mayor Conjunto, y nombrar ahí al secretario de la Defensa, le da una plena autoridad sobre las Fuerzas Armadas del país, todas. Y este es un paso más que se da hacia la militarización del país. Una buena señal en Banco de México, una pésima señal en la Secretaría de la Defensa Nacional, querido hijo. Pues sí, definitivamente hay que ver las consecuencias de como lo poníamos en la pregunta de hoy, ¿no? El beso de Judas que le da el presidente Arturo Herrera. ¿Y por qué? Porque el mensaje que vierte Arturo Herrera, conforme a lo que le informó el presidente, no tiene ningún tipo de justificación y bien podría tener una relación con esta visita que acaba de tener a Washington, y que la simple acción
de lo que hizo el presidente el día de ayer, pues tuvo un impacto en el peso mexicano ante la incertidumbre del no saber qué es lo que va a pasar. Entonces, pues podremos estar hablando de un país que tiene una inminente problemática financiera enfrente de nosotros mismos, ¿no crees? Recuerdo hace muchos años, mijo, que me visitó en mi programa de radio el que era entonces el director de la Fed de aquel tiempo en los Estados Unidos, Paul Volcker, y era un grandote de Maine, ahí por la zona de Massachusetts, y me decía: Pedro, there is only one rule for economy. Solo hay una regla para la economía. No surprises. Que no haya sorpresas, que haya certidumbre. Y el hecho de que ahora no la haya puede poner de manifiesto la debilidad por la que está pasando la economía mexicana. Eso es jugar con fuego. El presidente ha jugado con fuego desde que llegó al poder, pero llegó un momento, creo, en donde la hora de la verdad tiene que definir las cosas de una manera mucho más seria y mucho más institucional. Eso le falta al presidente y creo que lo está aprendiendo de la peor manera. Y aparte de todo, la incertidumbre que deja también en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nada más veamos, es la Secretaría que más cambios ha tenido y no son cambios buenos los que hemos visto, porque Carlos Ursúa salió por la puerta de atrás, porque Arturo Herrera sale ante el inminente desarrollo de un mal trabajo, que tiene que entrar Ramírez de la O a arreglar algunas cosas, que llega con grandes ideas y acaba implementando las ideas del presidente. Lo que vemos es un gobierno cuya dirigencia la tiene el presidente de la República y los secretarios no tienen la fortaleza para ponérsele enfrente al presidente a decirle: te estás equivocando. ¿Qué va a pasar con Ramírez de la O? Ya veremos, el tiempo nos los dirá, pero seguramente también acabará saliendo por la puerta de atrás. Es muy difícil la situación por la que puede pasar un país cuando llevas los destinos de la economía en un solo hombre. Por lo general, los bancos centrales representan a un buró de expertos. Y cuando no hay un buró de expertos, como está sucediendo en el caso de México, y solamente es la idea de una persona ignorante, como es el presidente, piensa que todo es por intuición, y esto tiene mucho de conocimiento y poco de lo que el presidente cree que le sobra. Ya lo creo, señor. Pues no hay nada más que decir, más que invitar a la gente a que vaya allá en Veracruz a ver esta conferencia que vas a estar impartiendo. ¿Por qué no nos platicas de ello? Sí, vamos a estar el día de mañana en la Hacienda Cielo Tizú, aquí en Boca del Río, en Veracruz, a las 18 horas, y vamos a platicar sobre una gira, querido público, que vamos a hacer por todo el país. Se llama Somos México. La idea es que empecemos los mexicanos a poner la agenda del país, que nos sacudamos el miedo y que no esperemos a que termine este gobierno hasta el 2024 para reaccionar hacia México. Porque si lo hacemos así, la devastación va a ser tremenda. Me dio una impresión muy fuerte el haber llegado a Veracruz y ver en las condiciones en las que se encuentra el puerto. Las calles están hechas un desastre, parece la cara oculta de la luna, de tantos cráteres que hay. El alumbrado es deficiente, hay un abandono. Y este abandono se ve aquí y se ve en toda la República Mexicana. Me lo han reportado. El abandono hacia el país requiere del trabajo de su gente para reaccionar antes de que esto sea demasiado tarde. Somos México, empieza en Veracruz y pretendemos visitar a toda la República Mexicana a lo largo del año que viene. Y así lo estaremos haciendo, ingeniero Pedro Ferriz de Con. Muchas gracias y mientras tanto aquí agradecemos la confianza y seguimos adelante con el noticiero. Estoy más que convencido de que lo haces mejor que yo. Te mando mi cariño, padre mío, y aquí estamos al tanto todo tu equipo de trabajo. Suerte, y mientras tanto, pues un pámpano al acuyo, una rosa a la tumbada, tanto que disfrutar allá en la gastronomía veracruzana. Pero esto con un lechero, antes que nada. Antes que nada. Buenos días, gracias, ingeniero. Buenos días, querido auditorio.
Hacemos una pausa, ¿les parece? Regresamos, hay todavía mucha más información. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Jonathan Fortune, economista senior del Institute of International Finance, afirmó que los inversionistas ven mucho más riesgo en mantener sus capitales en México que el resto de las economías emergentes. Destacó que el 2021 apunta a ser el segundo año consecutivo con salidas históricas de capital que muy difícilmente serán frenadas con un aumento en el rendimiento ofrecido a inversionistas. El Institute of International Finance habla de 2 años, pero bien podría señalarse 3 si se tiene en cuenta que en 2019, año en que inició México con escasez de combustible y acoso del gobierno a capitales privados, resulta complicadísimo hacer que la actual administración trabaje en función de lograr un crecimiento económico, cuando el objetivo prioritario es que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga acumulando el poder. Hemos visto una salida de capitales en México francamente impresionante. Así lo reporta todos los organismos bancarios, todas las instituciones de acumulación de capitales han reportado las salidas de divisas al extranjero impresionantemente, y esto, pues por supuesto, pone en riesgo a la economía del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que las zonas arqueológicas próximas a la ruta del Tren Maya en Palenque, Uxmal, Chichén Itzá, Calakmul recibirán inversiones del gobierno por 1.500 millones de pesos. Indicó que tales fondos tienen como objetivo la conservación de zonas arqueológicas, además de crear entre 4 y 5 parques o zonas de reservas ecológicas. Curiosamente, una vez más, crece lo que se invierte en torno a la casa de descanso del presidente en Palenque, ¿no? Entonces ahí está la casa del preciso, y alrededor de la casa del presidente se está generando una cantidad de infraestructura que le da un valor a su propiedad, evidentemente. Además de otras zonas arqueológicas, este tipo de inversiones para la conservación generalmente tienen un impacto, como le comento, en la plusvalía de las zonas cercanas, e incluso de forma más fácil ahora con el decreto presidencial de hacer de las obras un asunto de seguridad nacional. Ante el decreto presidencial que obliga dependencias federales a aprobar proyectos del gobierno haciéndolos estos cuestiones de seguridad nacional, Gustavo de Hoyos, ex líder de la Coparmex, señaló que es una disposición que mata, asesina, aniquila la legalidad. En su cuenta de Twitter indicó que el acuerdo para avasallar las leyes aplicables a proyectos oficiales aludiendo interés público y seguridad nacional es claramente inconstitucional. Es de llamar la atención que apenas 2 días después de que el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, expresara este apoyo a la militancia de la 4T, el presidente protegiera sus proyectos bajo el concepto de seguridad nacional, aunque desde que comenzó a ponerlos en sus manos castrenses, pues este ya era uno de los objetivos. En el momento en que el ejército toma las construcciones como la de Santa Lucía, ahora ya no los involucró el día de ayer también en la escasez de medicamentos, diciendo que si no lo podía hacer Birmex, entonces tendría que entrar el ejército mexicano. En el momento en que las fuerzas castrenses toman estas obras, pues se comienzan a reservar los contratos. Tras la alteración en las cadenas de suministro después de la pandemia del COVID-19, las empresas navieras ganan más al quintuplicarse el costo de los fletes, incluyendo los que van desde puertos de China hacia Lázaro Cárdenas, Michoacán. Jorge Luis Cruz, titular de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, indicó que el proyecto de los fletes entre China y México han subido más de 575% entre enero del 2020 y noviembre del 2021. Hay una crisis enorme en los contenedores, que es uno de los factores más importantes que están disparando la inflación a nivel internacional. Desde luego México, donde se acerca rápidamente un 7% ya la inflación a tasa anual, superando por más del doble la expectativa oficial, que era del 3.5%, del 3%, a lo que se agrava esto ante políticas públicas que, lejos de oponer una resistencia a la tendencia global, pues terminan por apoyarla. ¿Qué está pasando en términos de las navieras? Pues ante la cerrazón que hubo del mundo, ahora que hay una reapertura económica, hay muchas cadenas de producción que se vieron interrumpidas y que ahora, ante el intento de reabastecimiento, miren,
Tenemos contenedores que no hay espacio. Ahorita ya lo que se reporta es que no hay espacio para seguir mandando mercancía porque los barcos vienen llenos. Entonces, si ahorita hacemos un pedido de chips, de computadoras, de televisiones, de principalmente electrodomésticos, autopartes, etcétera, etcétera, todas estas se van a ver aumentadas en su precio, lo que, como bien digo, aumenta la inflación porque tiene que tener un impacto en el producto final. Entonces, todo esto ya lo estamos viendo, lo está reportando desde hace rato los Estados Unidos, en donde dicen hay una ruptura en la cadena de producción, tenemos una escasez. ¿Por qué? Pues porque no hay barcos. Hay mercancías que simplemente no se pueden enviar por avión, porque esto todavía encarecería más el producto, ya de por sí encarecido por todo lo que está sucediendo en términos navieros. Hacemos una pausa, regresamos, no se vaya. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Vamos con el comentario internacional y mi queridísima Adriana Braniff, que nos tiene esto para todos nosotros. Buenos días, Pedro. Pues sí, fíjate que te comento que la aglomeración del Día de Gracias ya comenzó. Esta sí va a ser una prueba de fuego para las aerolíneas desde que comenzó la pandemia, porque esta época pues es Día de Gracias y es la más movida del año aquí en los Estados Unidos, y habrá que ver, eso sí, si las aerolíneas están preparadas después de la pandemia. Nada más recordar que líneas aéreas como Southwest pues canceló hace unas semanas 2,500 vuelos en tan solo 4 días. Por mal tiempo, sí, pero también por otra cosa. Por falta de personal, no había pilotos. Lo mismo le pasó a American Airlines, que también canceló 2,300 vuelos en Dallas, también en 4 días solamente. De por sí, esta época del año aquí en los Estados Unidos es complicadísima. Todos los estadounidenses se mueven de un estado a otro, se mueven por avión, se mueven por coche. Nadie está dispuesto, ahora sí, este año, a pasar otro Día de Gracias acompañados solo de su arbolito y si acaso de su perro, porque pues muchos llevan ya 2 años de no poderse reunir con sus seres queridos. Así es que pues este año cobra especial significado. Los números van a estar así porque ya se empezó a hacer la matemática, como cada año. Se espera que 53.4 millones de personas viajen por aire y por tierra este año. La Administración de Transporte pues espera procesar este Día de Gracias 20 millones de pasajeros en los aeropuertos en un periodo más o menos de 10 días. Esta cifra hay que decir que es la que se tenía en la época prepandémica. Los precios de los boletos de avión están más elevados de lo que estaban antes de la pandemia, evidentemente producto de lo que hemos venido hablando, que es la inflación. Todo ha subido. Para los que van a tomar las carreteras, por ejemplo, el precio de la gasolina, y lo hemos platicado aquí tú y yo, Pedro, también ha estado por los aires. El último mes llegó a la cifra más alta desde el 2014. La media nacional promedio, para tener una idea, por un galón de gasolina, que es como se mide aquí, por galones, es de $3.41. Esto es $1.29 más caro que hace un año. Y hay estados donde ha llegado a costar el galón hasta $7.59. Como referente hemos comentado, Pedro, tú y yo, que hace un año y medio más o menos, el galón de gasolina en Texas estaba más o menos en $2 o menos. Entonces la diferencia es enorme. Los precios han subido evidentemente por la fluctuación de la oferta y la demanda y también por el cierre de algunas refinerías que sucedió esto durante la pandemia. Solo el 32% de los norteamericanos piensa viajar en coche este Día de Gracias. Como referente, el año pasado hablábamos del 35%. En el 2019, el 65%. Datos de una encuesta de la plataforma GasBuddy. La cena este jueves pues también va a ser más cara. Se decía que habría escasez de pavos por el daño en la cadena de distribución. La buena noticia es que no sucederá. La mala es que van a tener que pagar más por su pavo. La mesa, el Día de Gracias, pues no se va a salvar de la inflación. Va a costar $14 más, según la Cámara de la Industria de las Granjas. Aún así,
pues estima y escucha la cifra que se coman 46 millones de pavos este jueves, 46 millones de pavos. Porque la cifra, pues sí, la cifra es así. 9 de cada 10 norteamericanos comen o cenan pavo el Día de Gracias. Y el viernes, pues el viernes es el Black Friday, el día de las compras, muy común aquí en los Estados Unidos. Esos tiempos de aglomeraciones, pues no se han visto en los últimos 2 años, porque los cierres de las tiendas, pues lo han impedido, ¿no? Producto de la pandemia, los últimos 2 años. Este año, pues todo está abierto. Aunque hay tiendas, y hay que decirlo, como Target, por ejemplo, que ya anuncia que va a cerrar sus tiendas los días de gracia ya permanentemente, ya no lo va a abrir para impedir y para frenar estas aglomeraciones, los contagios, etcétera, etcétera, de manera permanente. Claro que siempre está la opción de comprar en línea, eso sí, opción que ya sabemos que se incrementó muchísimo con la pandemia. Por cierto que para los que están buscando regalo de Navidad, está por salir, y te lo informo, Pedro, el libro de Donald Trump. Se llama Nuestro Camino Juntos, Our Journey Together. Es tradición que los expresidentes escriban su libro, y así lo hizo Donald Trump. Nada más que este libro tiene una peculiaridad, tiene pocas letras. Se trata de un libro de fotografías solamente escogidas por el presidente, y donde lo único que escribe es la descripción de la fotografía, hacia el pie de la fotografía, muy a su estilo, como escribía sus tweets. Por ejemplo, el periódico The Examiner ya sacó un adelanto del contenido del libro. Te pongo una de las fotografías. Esta fotografía, por ejemplo, donde en el pie de la misma dice, intentando escuchar a Nancy Pelosi en la oficina oval. Otra más, es esta que también te pongo, donde dice al pie de la página, en una reunión en la sala oval con su equipo de seguridad nacional el día que el líder ISIS murió. Y la descripción dice, la noche que encontramos a Bagdadi, destruimos ISIS. Ahora los terroristas están de regreso en Medio Oriente. Claro, haciendo alusión, sí, a las decisiones de Joe Biden de retirar las tropas de Afganistán. Pero como estamos en Día de Gracias, Pedro, y precisamente se trata de que todos demos gracias y estemos contentos, pues te mando un deseo de que pases un excelente Día de Gracias, y también al auditorio. Muchas gracias, mi querida Adriana Braniff, como siempre, puntual en tu comentario internacional. Mientras tanto, hacemos una pausa rápidamente para regresar aquí con Roberto José Pacheco. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Regresamos aquí a Central FM Equilibrio. Antes de ir con Roberto José Pacheco, los quiero invitar a que nos sigan a través de nuestra página de internet www.centralfmequilibrio.com, que bajen nuestra aplicación móvil. La pueden encontrar en el Google Play, en el App Store, ponen Central FM Equilibrio y ahí la bajan para que puedan escucharnos en donde vayan, en donde estén. Ahí pueden escuchar toda la programación. Los invitamos a que la bajen, a que estén al corriente de todas las noticias, por supuesto, las opiniones de todos los que aquí colaboramos en Central FM Equilibrio, y por supuesto a través de nuestro podcast, en donde nos puedes encontrar en Amazon Podcast, nos puedes encontrar en Spotify, Amazon Music, en Deezer. Ahí puedes escuchar todo, iHeartRadio, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos ahí para servirles a ustedes. Pero bueno, vámonos, mi queridísimo Roberto José Pacheco, ¿qué nos tienes el día de hoy? ¿Qué tal, mi estimado Ferriz? Hija, el Junior. Oye, mi estimado, te digo que bastante cargado estuvo el trabajo ayer en el Congreso Federal y fue como en botica, hubo de todo. Y con una cubetada de agua helada cayó en la oposición el llamado decretazo del presidente López Obrador para reservarse información de las obras públicas que está realizando precisamente el gobierno federal que él encabeza. En rueda de prensa, líderes parlamentarios PAN, Jorge Romero, del PRI, Rubén Moreira, y del PRD, Luis Cházaro, ellos cuestionan la constitucionalidad del llamado decretazo y expresaron su malestar precisamente por la opacidad en lo que se puede incurrir en los proyectos emblemáticos de la llamada Cuarta Transformación. Escuchamos lo que dice Jorge Romero. A todas las obras de este gobierno, él mismo podría determinar que no sean transparentes, que sean opacas,
que por cuestiones de seguridad nacional se puede reservar el contenido de todas estas obras. Esto es algo inaudito. Esto es algo increíble. Pues sí, así están las cosas. Antes en la Cámara, ahí precisamente también en la Cámara de Diputados, con 28 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, la Comisión de Hacienda, mi estimado Ferriz Híjar, la Comisión de Hacienda y en la Cámara Baja aprueba la ratificación de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es un organismo dependiente de Hacienda. Bueno, se turna precisamente este dictamen al Pleno para que se discute el día de mañana. Frente a los cuestionamientos de los legisladores del PAN, PRI, PRD, en suma de toda la oposición, a su falta de experiencia de Pablo Gómez y conocimiento técnico para encabezar la UIF, así como el uso político y la actuación por consigna del organismo durante la actual administración, el exdiputado morenista, pues en su presentación inicial expone que las funciones de la UIF son proteger y preservar el sistema financiero nacional y también la economía. Y aclaró, escuchemos. No es una agencia del Ministerio Público, ni es tampoco una comisaría de policía. No es una agencia de investigación judicial tampoco, ni es una oficina burocrática para autorizar ciertas actividades o dar ciertos servicios. Bueno, Pablo Gómez lo vimos ayer muy tranquilito, muy sereno, como pez en el agua, muchos años en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados. Bueno, dice que la UIF debe ser políticamente neutral, pero solamente desde el punto de vista de no ser utilizada por consigna política contra nadie, contra ningún partido, contra ninguna empresa, ni contra ninguna institución. Dice un ciego, veremos, ya veremos. Informó también que la actual UIF ha bloqueado durante la actual administración 44,000 cuentas bancarias y tan solo en este año suman ya 1.500 millones de pesos y 9 millones de dólares congelados por operaciones con recursos presuntamente de origen ilícito. Bueno, y ayer pues no hubo sorpresas en el Senado por mayoría calificada con 92 votos a favor. El Pleno del Senado pues da luz verde para que Loretta Ortiz sea la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tomará posesión ya el próximo 12 de diciembre en sustitución de Fernando Franco González Salas. Así pues, el poder, por así que judicial, cada vez más cooptado por la gente que se está, que está llegando precisamente con afines hacia el presidente López Obrador. Fue solamente una votación, no se requirieron 2 vueltas, y pasó tranquilamente. Loretta Ortiz ya es la nueva ministra. Lo que sí nos causó sorpresa, mi estimado Ferriz Híjar, fue que en una entrevista de pasillo, Ricardo Monreal dijera a los reporteros que desde agosto ya Arturo Herrera ya no era pues la persona que por parte del Ejecutivo como una propuesta para sustituir al gobernador del Banco de México. Eso sí me llamó mucho la atención y todavía el propio Jorge Herrera dice que hace una semana se enteró. Así pues, esto es una situación que puede alterar los mercados que son muy sensibles y ojalá el Banco de México, pues prácticamente yo creo que va a perder también su autonomía. Así las cosas, día de locos ayer en el Congreso Federal. Muchas gracias, mi queridísimo Roberto José Pacheco. Cabe mencionarse que con la elección de esta ya 4ª ministra mujer, es la 4ª ministra que ya tenemos mujer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues todo lo demás lo mencionas puntualmente como siempre. Roberto José Pacheco, como siempre estamos agradecidos aquí en Central FM Equilibrio por tu presencia en este espacio. Te mando mi cariño, Roberto. Hasta luego, mi estimado Ferriz Híjar Jr. Hacemos una pausa, regresamos con un resumen, no se vayan. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Regresamos aquí a Central FM Equilibrio con un resumen de lo más importante acontecido hasta este momento. Andrés Manuel López Obrador retiró desde agosto la propuesta para que Arturo Herrera fungiera como gobernador del Banco de México. Así lo informó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.
El exsecretario de Hacienda confirmó que Andrés Manuel López Obrador le avisó hace una semana de la decisión de su retiro. De acuerdo con Citi, los nombres de posibles candidatos para dirigir al Banco de México incluyen a las hermanas Raquel y Lucía Buenrostro, que tienen cargos claves dentro del gobierno, y Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados avaló el nombramiento de Pablo Gómez como titular de la UIF. Fue cuestionado por su neutralidad e inexperiencia. Andrés Manuel López Obrador recibió a un grupo de empresarios en Palacio Nacional tras la cumbre de los Tres Amigos y el mismo día la negativa de Arturo Herrera. La Barra Mexicana de Abogados calificó como atentado al orden jurídico nacional el decreto de Andrés Manuel López Obrador para considerar como de seguridad nacional prioritarios y estratégicos todos los proyectos y obras de su gobierno para blindarlos contra la suspensión por juicios de amparo. El INAI presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decretazo porque transgrede la Constitución. El sector privado advirtió que la medida pone al Ejecutivo por encima de la ley. Morena y la oposición en el Senado se enfrentaron por la estrategia. Morena califica a la oposición de hipócrita y afirmó que quedó acostumbrada a los moches. El Grupo Plural dijo que la 4T no puede convertir al Estado en una corrupta y veloz víbora ponzoñosa. El Banco de México pagó $127 millones al Fondo Monetario Internacional por la comisión neta correspondiente a la línea de crédito flexible, acorde con el monto de acceso solicitado de alrededor de $50 mil millones para los próximos 24 meses. En consecuencia, el saldo de las reservas internacionales disminuyó en $202 millones al 19 de noviembre a 198.586 millones, con lo que ligó 2 semanas consecutivas a la baja. Al cierre de este año, la suma total del comercio exterior mexicano sería de alrededor de $960 mil millones, cifra récord anual, refirió la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. México anunció el restablecimiento de aranceles del 15% a la importación de diferentes tipos de acero a partir de junio del 2020, que desaparecerán gradualmente a finales del 2024 para apoyar a la industria local golpeada por el coronavirus. El sistema de pensiones en México se ubicó en el 36º lugar de 43 países analizados de acuerdo con el ranking Global Pension System Mercer CFA. La oficina del Fondo Mixto de Promoción Turística del Gobierno de la Ciudad de México, encabezada por Paola Félix, pagó $22,625,887 por la organización del desfile internacional del Día de Muertos 2021. Las políticas de Andrés Manuel López Obrador, que promueven el uso de energías sucias y caras por encima de las renovables, preocupa a Estados Unidos, pues hacen difícil alcanzar metas para atacar el cambio climático, aseguró Ned Price, vocero del Departamento de Estado norteamericano. En la Plaza de la Constitución sobresale un globo de color rojo con un mensaje del SME en apoyo a la reforma eléctrica, con la anuencia, por supuesto, de las autoridades. La empresa rusa Lukoil anunció el descubrimiento de un campo petrolero en el bloque 12 ubicado en las costas del Golfo de México, frente a las costas de Tabasco. El martes, Altos Hornos de México pagó a Petróleos Mexicanos el primer adelanto de más de $50 millones de dólares, de acuerdo a este acuerdo reparatorio suscrito por su dueño, Alonso Ancira, para retirar el proceso por lavado de dinero en el caso de agronitrogenados. Igual que en el caso Odebrecht, Emilio Lozoya apeló la prisión preventiva justificada que le fue impuesta en el proceso que le iniciaron por lavado de dinero en el caso de agronitrogenados. 8 cuerpos fueron encontrados colgados de puentes y árboles en 3 eventos distintos en Fresnillo, Zacatecas, informó la Secretaría de Seguridad Local. En poco más de 2 meses de administración del morenista David Monreal, enfrenta una ola de violencia que suma al menos 440 asesinatos, de acuerdo con el recuento de homicidios dolosos diarios del gobierno federal. Un automovilista fue detenido por policías municipales de Ciudad Juárez, Chihuahua, por circular con placas realizadas artesanalmente, a mano y por él mismo. En México,
fallecieron 3.826 personas en accidentes de tránsito en 2020, un promedio de 10 víctimas al día, así lo reporta el INEGI. Andrés Manuel López Obrador envió al Senado una iniciativa para reorganizar la estructura funcional de la Sedena y fortalecer a su titular, el general Luis Crescencio Sandoval. El presidente dijo que las Fuerzas Armadas alivian la carga que representa gobernar a México, y vaya que le han echado la mano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación empezará la discusión de un proyecto que declara la validez del acuerdo presidencial de mayo del 2020 por el que las Fuerzas Armadas seguirán realizando labores directas de seguridad pública hasta marzo del 2024. Con 92 de los 114 votos, la consejera de la Judicatura Federal, Loretta Ortiz, fue electa por el Senado como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El INE rechazó la petición de Morena de devolver 200 millones de pesos de su financiamiento público que ya le fue entregado. María Elena Pérez Jan, excomisionada del IFAI, informó que solicitó ante la Contraloría Interna de la ONU iniciar una indagatoria en contra de la UNOPS para que se esclarezcan los procesos de compra de medicamentos y materiales de curación en México que involucra a Andrés Manuel López Obrador. El Ejecutivo Federal afirmó que asignará a los militares el reparto de medicamentos si continúa el desabasto en el país. Antes, los representantes de los sectores obrero-patronal advirtieron que la escasez de medicamentos y el fracaso del sistema implementado hasta ahora también afecta a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Secretaría de Salud amagó con penalizar a los proveedores que incumplan con las fechas de entrega de medicamentos. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que la COFEPRIS está en un proceso de digitalización para evitar coyotes y combatir la corrupción. Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pandemia del coronavirus no rebasó a México porque ningún contagiado se quedó sin atención ni cama para ser atendido. Ex empleados de salud procedentes de Oaxaca que exigen plazas retuvieron a trabajadores al interior de las instalaciones del INSABI en la Ciudad de México. La Comar anunció que el gobierno mexicano prepara la publicación de un decreto que permitirá regularizar a migrantes haitianos sin tener que solicitar asilo. Luis Arce, presidente de Bolivia, y su mentor político, Evo Morales, iniciaron una marcha de 7 días hacia la paz tras las protestas antigubernamentales que obligaron al mandatario a derogar algunas leyes. Isabel Santos, jefe de misión de observación electoral de la Unión Europea, dijo que en las elecciones regionales en Venezuela hubo situaciones arbitrarias. Nicaragua eliminó las visas para ciudadanos cubanos, medida que podría facilitar a los habitantes de la isla migrar a Europa. Solo un 52% de los estadounidenses creen que las leyes de control de venta de armas deberían ser más estrictas. Es la cifra más baja desde el 2014, de acuerdo con una nueva encuesta de la firma Gallup. Un jurado de Estados Unidos decidió que los organizadores de la marcha Unite the Right, realizada hace 4 años en Charlottesville, paguen más de $25 millones en indemnizaciones. Un menor de edad se convirtió en la 6ª víctima mortal de la embestida vehicular del fin de semana en este desfile navideño que se daba en Wisconsin. Kevin Strickland, afroestadounidense de 62 años, fue absuelto y liberado por un tribunal de Missouri luego de pasar, imagínese usted, 43 años tras las rejas por un error judicial. Estados Unidos requerirá que los visitantes que hagan viajes esenciales, no sean residentes y crucen las fronteras terrestres estén completamente vacunados contra el COVID a partir de enero, a partir del 22 de enero. Los contagios de COVID-19 niños en Estados Unidos aumentaron un 32% en las últimas 2 semanas. Israel inició una campaña de vacunación contra el coronavirus para niños de 5 a 11 años. La pandemia del COVID-19 provocará 700,000 muertes adicionales en Europa de aquí a marzo si la tendencia actual continúa, por lo que el total de descensos de la región llegaría a 2.2 millones, advirtió la Organización Mundial de la Salud. La gigante tecnológica estadounidense Apple demandó al fabricante de software espía NSO por apuntar a los usuarios de sus dispositivos. Hacemos una pausa, regresamos, no se vaya, hay más información. Estás escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con, 3 años. CentralFMequilibrio.com. El equilibrio de la información.
Y ahora vámonos hasta San Luis Potosí con Gerardo Duque, corresponsal allá en estas tierras potosinas. Mi querido Gerardo, te saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días, Pedro. Y es que exdiputados de la entidad potosina podrían ser inhabilitados para ocupar cargos públicos si es que conformaron una red de corrupción en el Congreso Estatal, esto para simular la entrega de millones de pesos en despensas y material de construcción, algo que ya se sabía años atrás. José Luis Romero, Sergio Despasiux, Graciela Gaitán y Óscar Bautista fueron diputados locales de 2015 a 2018 y de acuerdo a la ley deberán ser inhabilitados para ocupar puestos públicos, esto debido a que concluyó el término legal para que solventaran las múltiples observaciones emitidas, Pedro, por la Auditoría Superior del Estado en la investigación AEFPO D01PL 2019. Al respecto nos habla el vocero de la organización Ciudadanos Observando, José Guadalupe González. Lo que nosotros estamos exigiendo es que no vaya a haber impunidad, que la Auditoría Superior del Estado no detenga los procesos, que haya inhabilitación y obviamente también que se pongan las denuncias penales correspondientes. Es un caso muy delicado y debe de procederse inmediatamente. Ahí nos vamos a dar cuenta de qué está hecha realmente la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. En esa red de corrupción, Pedro, denunciada, como te comento, desde 2017, diputados de prácticamente todos los partidos políticos usaron empresas fantasmas, además robaron la identidad y falsificaron firmas de gente de escasos recursos para simular la entrega de millones de pesos en despensas y en material de construcción, un gran fraude que trascendió a nivel nacional. José Luis Romero Calzada llegó al extremo de usar hasta personas quienes a 2 años de haber fallecido, ya habían fallecido y pues aparecían dándole las gracias por el apoyo recibido. Imagínate, recordemos que José Luis Romero Calzada fue candidato de redes sociales progresistas a la gubernatura de San Luis Potosí en las pasadas elecciones y perdió. En la red de corrupción del Congreso también estuvieron involucrados, figuraron los exdiputados Mariano Niño del PAN y Rebeca Terán Guevara del PRI, así como Graciela Gaitán Díaz, quien actualmente es senadora, nada menos que por el Partido Verde. Pedro, estaremos muy pendientes de los procesos contra estas señoras y estos señores dedicados a la política en San Luis Potosí. Ya lo creo, mi querido Gerardo Duque, y gracias por informarnos todo lo que sucede allá en Ciudad Valles, en San Luis Potosí. Y ahora vamos con Admar Delgado, quien está en Chihuahua y nos tiene también un tema interesante. Admar, te escucho. Pedro, muy buenos días, amigos. La desaparición forzada representa una crisis humanitaria. Requiere atención urgente y acciones contundentes de las autoridades. Por ello, ayer se generó la primera visita a nuestro país del Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, actualmente en Chihuahua 3,461 personas están desaparecidas o no localizadas, aunque podrían ser muchas más por los casos que no se denuncian, Pedro. Mira, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, destacó la importancia de este comité al intervenir en un tema que lastima la integridad colectiva. Vamos a escuchar. Quiero expresar toda mi disposición y de esta administración del gobierno del Estado para atender de lleno este problema y ejecutar acciones que verdaderamente cambien esta lamentable realidad. Las cifras son verdaderamente preocupantes, pero más aún es doloroso pensar en el rostro de sufrimiento de quienes atraviesan por la incertidumbre y la zozobra de tener un familiar desaparecido. El día de hoy contaremos con valiosos insumos que nos ayudarán a trazar una estrategia asertiva para combate a un delito tan doloroso como es la desaparición forzada. Proveniente de España, Juan José López, representante del Comité para la Desaparición Forzada de la ONU, dijo: van a diseñar propuestas, Pedro, como garantía a que se atienda a las víctimas de este delito tan lamentable. Nuestra misión es obtener información, recabar de ustedes información sobre la situación y sobre sus necesidades, con la finalidad de propiciar una mejor aplicación de la convención en todos los terrenos, como garantía de protección para las víctimas. Por lo pronto lograron establecer lazos colaborativos para la erradicación y la prevención, sobre todo, de la desaparición forzada de personas. Al menos se mostró interés de la ONU en pro de la seguridad de la ciudadanía. Sin embargo, esto implica
encarar los retos que causan el dolor a la población y tomar decisiones para un beneficio real, querido. Es la información. Muchas gracias, mi querido Akbar Delgado, por esta información y estaremos muy pendiente. Te mando un saludo y no sin antes de irnos una pausa, yo les invito nuevamente a que nos busquen todos estos comentarios como el de Akbar Delgado en www.centralfmequilibrio.com, que baje nuestra aplicación en Central FM Equilibrio. Ahí la puede buscar en el Google Play, en el App Store, para que nos lleve a donde quiera que usted vaya. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. No se vayan. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Mucho nos debe de poner a pensar no solamente el papel que está tomando el ejército hoy en día en el devenir de la política nacional. El decretazo que da el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador habla cántaros sobre la honestidad de la Cuarta Transformación. Desde que inició su mandato, Andrés Manuel López Obrador ha estado rodeado de polémicas entre asignaciones directas. El 70% de los contratos que otorga el gobierno se dan sin licitación alguna. Se dan a empresas que surgen de vaporazo y empiezan a salir, y empezamos a investigar en el periodismo para darnos cuenta que pequeñas tlapalerías o empresas de inflables para fiestas o pequeñas abarroterías de repente consiguen aterrizar contratos multimillonarios en las obras que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto de nación sigue estando en veremos. El proyecto de infraestructura del país sigue estando en veremos. El proyecto de crecimiento económico, de generación de empleos, de reactivación económica, nada tiene sentido. Vemos un país que está inmerso en problemas no económicos, porque ya pasamos por los problemas económicos. Hoy por hoy, México está inmerso en problemas financieros que de la mano de un solo hombre han echado a perder y han tirado por la borda todos los esfuerzos que se hicieron en el pasado para poder sacar adelante a nuestro país económicamente hablando. Las reservas del Banco de México van hacia abajo. Vamos, no tenemos ningún tipo de solidez. México hoy por hoy es un terreno pantanoso, es un terreno gelatinoso en donde la inversión extranjera, en lugar de quedarse y sustentarse, rebota en esta gelatina en donde no hay una sustentabilidad de lo que podría pasar, no en un futuro lejano, en un futuro cercano con las posibles inversiones que puede haber en el país. Ahora, el último revés que nos pega el presidente de la República en torno al decretazo presidencial nos tiene que poner a pensar, ¿qué es lo que está tratando de esconder el presidente? Porque no solamente es el hecho de decretar bajo la palabra presidencial, que seguramente será impugnada, que seguramente vendrán recursos de apelación, que seguramente se echará para atrás si todavía confiamos en el sentido de lo que podría llegar a ser la democracia mexicana. Pero el papel del ejército, en el momento en el que el ejército se empiece a inmiscuir en labores de la sociedad civil, en el momento en el que el ejército se empiece a inmiscuir en labores de patrullaje, en el momento en el que el ejército empieza a tomar una actividad preponderante en la vida institucional de las organizaciones políticas, colectivas y sociales de nuestro país, tenemos que ponernos a pensar si estamos encaminándonos lento, pero constantemente hacia la posibilidad de que México se convierta en una dictadura amparada por militares que están repletos de dinero en sus bolsillos. El papel de Luis Crescencio Sandoval, el papel de muchos otros generales del ejército que hoy por hoy se regordean en la cantidad de obras, en la cantidad de infraestructura, en la cantidad de presupuesto que el gobierno federal ha vertido a los elementos castrenses, que estos hoy demuestran su lealtad sin cuestionamiento, sin ningún tipo de capacidad
de refutarle al presidente lo que él quiera, porque ellos, mientras tanto, están haciendo de sus arcas una de las más importantes del país. El ejército está tomando un papel peligroso. Y no estoy hablando mal de los cuerpos del ejército mexicano, de los soldados, de los rasos, de los cuerpos menores. No. Estoy hablando directamente de la integridad de los altos mandos que solapan al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el presidente de México sabe que sin la ayuda, sin la asistencia del ejército mexicano, nada de lo que está planeándose en esta famosa transformación sería posible. Hoy estamos en manos de los legisladores, estamos en manos de los diputados, estamos en manos de los senadores, estamos en manos de los recursos que todavía jurídicamente podemos implementar para detener una acumulación del poder por el poder mismo. Está el presidente cada vez más y cotidianamente limitando la capacidad de investigación que podemos tener los ciudadanos o los medios de comunicación para dar a conocer las tropelías de su gobierno, que eventualmente saldrán a la luz. Eventualmente, cuando todo esto pase, cuando baje la marea, cuando se empiece a difuminar la euforia de la Cuarta Transformación, comenzarán a salir cada vez y más recurrentemente los cochupos, las tranzas, los contratos, las comisiones, los moches, la corrupción que hay detrás de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que dice ser un hombre honesto, un hombre que dice no tener intereses, un hombre que dice no haber vendido, sin embargo, es el que más ha dejado la patria por no ser mexicano. Andrés Manuel es Andrés Manuel Obradorista. Él cree en sí, él cree en su proyecto, él cree en lo que él representa, pero no lo que es mejor para nuestro país. Y los resultados son tan evidentes como el día y la noche. Hacemos una pausa. Regresamos, no se vaya. Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Mi queridísimo Francisco Niembro, te saludo con muchísimo gusto para que nos platiques qué es el SIM swapping. Te saludo con mucho gusto, Francisco. Igualmente, mi querido Pedro, un saludo a ti y al auditorio. Pues bien, esta es una forma, Pedro, de robo de identidad y que cada día está creciendo más. Por eso es importante conocerlo y saber cómo manejar o reaccionar en caso de que nos suceda. Esto permite a los criminales secuestrar el número telefónico, nuestro número telefónico, utilizando un duplicado de la tarjeta SIM, que es la tarjeta que nos identifica en el teléfono celular. Debemos estar conscientes, desde luego, que en nuestro teléfono no solo almacenamos la información de las redes sociales, sino también información que puede ser de interés para los ciberdelincuentes, ya que pueden, a través del robo de esta, obtener recursos económicos utilizando la suplantación de la identidad, teniendo acceso a nuestra cuenta bancaria y a todos nuestros datos confidenciales. Esta técnica aprovecha la debilidad que se presenta en los procedimientos de verificación de algunas de las empresas proveedoras del servicio celular, cuando alguien solicita una copia de la tarjeta SIM. Adicionalmente, el delincuente utiliza la ingeniería social para acceder a los códigos de verificación que las empresas y entidades bancarias acostumbran enviarnos a nuestros dispositivos móviles a manera de verificación de identidad. Por eso es tan delicado. ¿Cuáles son las etapas de un SIM swapping? De acuerdo a los especialistas en seguridad de ESET, es una primera instancia. Los delincuentes tratarán de obtener las credenciales del usuario que se relacionan con la banca digital, pues para obtener un beneficio económico. Este robo de credenciales suele realizarse mediante técnicas de ingeniería social, como pueden ser webs fraudulentas a las que se redirige al usuario desde un enlace enviado por correo electrónico o mediante una aplicación móvil falsa que suplanta la identidad de la entidad bancaria, que ya conocemos como phishing. Ya que tiene las credenciales,
el delincuente buscará obtener un clonado del SIM de la víctima para así poder recibir los códigos de verificación SMS, que es el doble factor de autenticación. Para eso los criminales toman ventaja de las escasas medidas de seguridad y, por qué no decirlo, probable corrupción de empleados en algunas compañías operadoras de telefonía celular. Tras recopilar en redes sociales toda la información personal de las víctimas, realizan una llamada o se presentan físicamente en una tienda de la compañía telefónica para solicitar un duplicado de la tarjeta. Ya con este duplicado, los delincuentes pueden entrar a la cuenta bancaria de la víctima, realizar transferencias o incluso solicitar algún crédito a su nombre, y de esta forma, para confirmar la operación, no tendrían ningún problema, ya que reciben los mensajes con el doble factor de autenticación en la SIM clonada. Otros ataques derivados del SIM swapping pueden incluir billeteras de criptomonedas o cuentas de servicios online, como es el Google, Facebook, Instagram, TikTok o similares. Algo que puede arruinar la reputación online de la víctima y que los delincuentes muchas veces aprovechan para chantajearlas. Acciones contra el SIM swapping que recomendamos, pues para luchar con esta amenaza, se requeriría por parte de la autoridad cambiar el procedimiento de verificación de identidad que aún realizan muchas entidades bancarias y de servicios online. Uno de estos cambios sería, por parte del usuario, contactar con nuestro operador y asegurarnos que no se realice ningún clonado en nuestra tarjeta, a menos que lo solicitemos presencialmente en alguna tienda u oficina con un documento que nos identifique. Como un comentario positivo, en varios países las fuerzas de seguridad son conocedoras de esta técnica y vemos cómo periódicamente se desmantelan algunas bandas dedicadas a este tipo de delitos. Una de las operaciones más recientes, Pedro, tuvo lugar a finales de la semana pasada en España por parte de la Guardia Civil, quien consiguió la detención de 12 personas de diferentes nacionalidades que habrían obtenido más de 3 millones de euros de beneficio. Recordando que este tipo de actividad criminal es internacional, no importa dónde estén los delincuentes, lo pueden hacer remotamente. Yo les diría, disfrutemos de los servicios digitales a todo lo que dan, pero con cautela. Gracias. Oye, Francisco, cada vez más dependemos más de la telefonía celular y de lo que ahí tenemos como el contenido, ¿no? O sea, toda nuestra vida se encuentra hoy en estos aparatos y efectivamente el tener acceso a ellos te da acceso a absolutamente todo lo que haces, tarjetas, bancos, información, capacidad, préstamos, todo lo tenemos hoy por hoy en estos aparatitos. Es increíble. Increíble. Pero pues hay que hacerlo con cuidado, con todos los cuidados. Así es, mi querido Francisco Niembro, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Central FM. Te mando un saludo. Igual. Oigan, hacemos una pausa, ¿les parece? Y regresamos con los deportes y Alex Reyes. Mi queridísimo Alex Reyes, los deportes, te saludo con muchísimo gusto, Alex. Hola, Pedro, muy buenos días, gusto en saludarte. Me da mucho gusto estar contigo en este miércoles. Oye, apenas el fin de semana empezó la cuenta regresiva, Pedro, y todo el auditorio estará muy al pendiente. Lamentablemente, pues no tenemos mucho que presumir con nuestra selección mexicana de fútbol, ¿no? La verdad es que para puras vergüenzas, hay que decirlo. Pero bueno, el tema de una cultura totalmente distinta, una forma de vida totalmente distinta, que por primera ocasión el fútbol, la gran fiesta del balompié llegará a esa zona del mundo, pues genera enorme escepticismo, ¿no? Expectación, qué esperar, cómo deber comportarse los aficionados que vayan a ir. Y fíjate que me di a la tarea de buscar a un mexicano que pudiera platicarnos de la vida en Qatar. Podría decir Doha porque él vive en Doha, pero bueno, Doha es el porcentaje amplio del país de Qatar del próximo Mundial, y tuve el gusto de encontrarme en el camino a Juan Miguel Ramírez, un artista mexicano, un arquitecto mexicano que llegó hace 15 años a Qatar. Entonces creo que una mejor
exposición, un mejor punto de vista y explicación de cómo es la vida en Qatar a 362 días de la inauguración del Mundial, pues creo que no pude haber encontrado. Y me da enorme gusto saludarte hasta Doha. Juan Miguel es originario de Cuernavaca, Morelos, pero has recorrido el mundo después de la plática de ayer que tuvimos amplia. Pues me da mucho gusto tenerte en este espacio, Juan Miguel. Buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Pues buenas tardes, buenos días por allá, perdón, muy bien, gracias. Y aquí, pues ya listos para repuntar o terminar la plática que iniciamos el día de ayer. Que fue larga y la verdad es que muy enriquecedora. Primero, felicitarte porque hace unas semanas fuiste reconocido por autoridades de México y de Qatar como mexicano o miembro distinguido de la comunidad allá en ese país, cosa que habla enormemente de tu trayectoria. Eres hoy un empresario independiente y bueno, tantas cosas que hay que contar de Qatar. Juan, ¿qué me podrías y qué le podrías decir al auditorio? Ahí no sabes, cada 4 años no sé de dónde salen tantos mexicanos, pero de menos leía una estadística, casi 20,000 compatriotas estarán en Qatar el próximo año. ¿Qué esperan todos los que vayan al Mundial de Qatar 2022? Pues verán una ciudad, Doha, que es la capital de Qatar, una ciudad moderna, prácticamente es nueva, podemos decirlo así, de unos 30 años hacia acá, es donde ha tenido, gracias al boom del gas, que es de lo que sobrevive o vive este país, mayoritariamente lo que produce. Entonces es algo así que salió prácticamente de las arenas del desierto. Es una ciudad muy moderna, increíble, con todos los servicios, que sigue también todavía en proceso de desarrollo, no está terminado todo al 100%. Los estadios prácticamente están todos terminados. Y sí, verán una ciudad muy moderna, muy iluminada, en medio del desierto. Algo completamente así fuera de lo que tú puedas ver en un momento determinado, que te imaginas que es algo así pues muy exótico, pero no, es una ciudad muy, muy cosmopolita, y vuelvo a repetirte, nueva completamente, algo que nació de hace unos años hacia acá, y pues los estadios, prácticamente todos los estadios que van a ver son nuevos, algunos todavía están por finalizarse y muy modernos, con tecnología de punta, aire acondicionado, te imaginas, porque aquí claro, es una de las cosas, pero muy, una ciudad muy moderna. Oye, Juan, lo que más genera escepticismo quizá y expectación es la cultura, la forma en cómo se han conducido a lo largo de los años los cataríes, sus reglas, sus leyes, y que quizá de este lado del mundo, y en especial los mexicanos, los latinos, por supuesto que no estamos acostumbrados. ¿Qué podrías decirle a la gente hoy cómo debería de comportarse para no tener problemas en su visita a Qatar al Mundial? Sí, debemos de ver que es un país musulmán, entonces se rige por ciertas reglas muy intrínsecas en su cultura, y sí, básicamente es un lugar donde hay no está permitido el consumo de alcohol solo en determinadas zonas o en determinados bares que están solamente en hoteles de más de 4 estrellas. Entonces está muy restringido, solo puedes tener licencias. La ciudad es muy segura, la verdad, sí, impresionante. Puedes andar en la calle tranquilamente a altas horas de la noche, nadie te va a molestar, casi hay cero criminalidad. No ves pordioseros en la calle, pedigüeños o gente vendiéndote cosas. Puedes dejar el coche abierto. Si algo se te pierde o lo dejas en un restaurante o se te cae en la calle, lo vas a encontrar o vas a volver al mismo lugar y ahí va a estar. Esa es una de las cosas que tiene de increíbles este lugar, que es muy seguro. Y lo otro que te vas a encontrar, pues sí, lógico, al ser una ciudad, digamos, una cultura musulmana, pues cuidan mucho las costumbres, son muy respetuosos. Esas cuestiones de tipo cultural, de la forma en que vistes, no puedes platicar o hablarle a las mujeres de los cataris, solamente que el marido o el hombre esté con ella y te permita. Son de todas formas algo así rígidos, pero yo creo que es también lo mismo que les da esa libertad o esa permeabilidad o esa seguridad que puede gozar en esta ciudad. Y sí, es lo curioso cómo lo vamos a hacer, porque básicamente el fútbol pues, va alrededor de todo este ambiente que se genera. Todo. Despierta todas las pasiones, Juan, sin duda alguna, y lo hemos vivido.
Lamentablemente para México hay muchos hechos bochornosos a lo largo de la historia y esperemos que Qatar no sea la excepción. Lamentablemente siempre el tiempo es corto. Te agradezco mucho, Juan. Si me lo permites, estaré muy en contacto contigo. 15 años creo que dominas, si no perfectamente, pues sí, de una manera muy amplia la cultura, la forma de vida. Y si me das oportunidad, te estaré dando guerra para platicar conforme se acerca tu visión, cómo ves como un empresario. Y bueno, seguramente a pesar de todo será un éxito la justa futbolística dentro de un año, justamente 362 días. Te felicito por tu carrera, por tu trayectoria, por tus reconocimientos. Gracias. Y es un gusto haberte tenido esta mañana, tiempo de este lado del mundo para nosotros. Muy buenas tardes, Juan Miguel Ramírez, allá en Doha. Muchas gracias, seguimos en contacto, pásenla bien. Te agradezco mucho. Bueno, Pedro, pues es total escepticismo, ¿no? Y llegar a una ciudad, un mundo totalmente distinto. Ojalá no tengamos que pasar por una de esas horrorosas vergüenzas que México ha tenido a lo largo de los años. Hoy arranca la liguilla del fútbol mexicano, hay buenos partidos, ojalá no haya violencia aquí en México. Pumas contra el América, Atlas contra Monterrey, allá en la ciudad de Guadalajara, Pedro. Ojalá y así sea, mi querido Alex Reyes, como siempre un gusto tenerte aquí. Ya vi el Santa Claus ahí detrás, ya estamos, se acerca la Navidad. Se respira ya. Te mando mi cariño, Alex, como igualmente, siempre, por Pedro, supuesto. buen día. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí en este espacio. A nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, yo le agradezco su presencia. Yo soy Pedro Ferriz Ijar. Y recuerden, como todos los días, hagamos historia. Pedro Ferriz de Con es el número 1 de la radio en el país. Líder de opinión en la televisión, cuyo nombre y trayectoria han marcado tendencia. Ahora conquistando el mundo digital a través de Central FM Equilibrio. La libertad existe. Central FM Equilibrio. 3 años.